Hola, 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 amigas y amigos de la República. Bienvenidas, bienvenidos a Fuerte y Claro. Yo soy Manuela Camacho y voy a estar acompañándolos de lunes a viernes a esta hora, 11:10, 11:15 de la mañana, a través de todas las redes de la República. Estoy muy contenta de estar acá, acompañada de un súper equipo que por favor cuando puedan se ponchan también para que la gente pueda conocerlos. Ahí están, equipo, ¿qué tal? Mi productora Valeria Coca, quien además es una voz muy importante para temas de género, de ciudadanía, que nos está acompañando en esta nueva aventura. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar sobre lo que ha sucedido la semana pasada. Algo con lo que yo quería empezar narrando, que me parece que no es menor, es que todas las personas con las que he podido conversar coinciden en que la manifestación fue esencialmente pacífica y que la represión fue desmedida. Las personas que han señalado lo contrario, a todas les he preguntado de manera respetuosa, ¿usted estuvo ahí para sostener esta opinión? No, ninguna. Todas extraían esta información de lo que habían visto en otros medios, medios de repente un poco más tradicionales, masivos, televisivos, que por supuesto para quienes estuvimos presentes nos ha parecido que han distorsionado o querido narrar otra narrativa. ¿Por qué? Porque quienes estuvimos ahí vivimos esto que estamos viendo en imágenes. Ese de hecho es un video mío, ya les voy a contar un poco a qué momento corresponde, pero lo que vivimos fue una represión innecesaria en un momento en el que los manifestantes estaban pacíficos. Nosotros llegamos a movilizarnos directamente por la avenida Abancay. Quienes han ido a marchas anteriormente saben que la parte o el lugar de la marcha en donde se suele poner un poco más complicada la cosa es lo que se conoce como la primera línea. Y detrás de esa primera línea, en los bloques organizados, hay estudiantes, hay conglomerados de ciudadanos que están simplemente, digamos, marchando porque se reunieron para ir, habían grupos vecinales, habían grupos de promoción, habían adolescentes, habían personas adultos mayores, habían niñas, habían niños, ¿ok? Mientras avanzábamos por la avenida Abancay, que la parte inicial de la marcha o la parte delantera tenía el propósito de llegar hacia el Congreso, cuando todavía no nos habíamos acercado lo suficiente, me parece que fue a la altura de la avenida Ucayali, la policía empezó a enviar gases, a disparar gases lacrimógenos. Y esto fue algo que sorprendió, como les decía, a todas las personas que estaban marchando, caminando tranquilamente, porque no te esperas que esto pase cuando simplemente estás arengando, habían batucadas, había un grupo de ciudadanos que había traído girasoles. Era un ambiente completamente pacífico, con carteles, avanzando, caminando, haciendo ciudadanía, cuando de pronto las personas empezaron a sentir que no podían respirar, que se empezaron a tropezar porque, claro, ¿cuál es el siguiente suceso inmediato después de una gaseada lacrimógena? Estampida de personas. Las personas no pueden respirar, se asustan, se desesperan y que quieren huir del lugar. Evidentemente, todas empiezan a tropezarse, las personas se caen y se genera una situación riesgosa que pone en peligro a todas las personas presentes. ¿Qué pasó? No solamente hicieron, digamos, que podría haber sido una estrategia policial, decir, bueno, hasta acá llega la manifestación, a partir de este punto no me avanza nadie, sino que empezaron a hacer retroceder a las personas a punta de gases lacrimógenos. Las personas que hemos estado ahí, yo por ejemplo, tenía que ayudar en el camino a personas que no tenían ni agua, porque no se esperaban que eso iba a suceder. Ni vinagre, ni agua, ni un trapo, ni lo que algunas personas que ya hemos ido a manifestaciones sabemos que hay que llevar cuando de repente empieza este periodo de gaseado de la policía. No se lo esperaban, ¿ok? Esto afectó incluso a comerciantes de mesa redonda, a trabajadores que no tenían nada que ver cuando la represión empujó a toda la estampida de personas hacia la avenida Nicolás de Piérola, una avenida sumamente transitada, de comercios, donde habían carritos ambulantes. Las personas también se vieron involucradas sin tener nada que ver con la manifestación. Eso fue
el comienzo. Eso fue muy temprano, de hecho, porque eso también suele suceder, uno sabe, ¿no? Alrededor de las 9, 10 de la noche, cuando ya las personas se han dispersado un poco de la marcha, pero no, la policía empezó a enviar gases lacrimógenos desde muy temprano, aproximadamente 6:30, 7 de la noche. Hicieron retroceder a toda la manifestación que además venía organizada. Era un grupo bastante masivo de personas de manera organizada avanzando por la avenida Abancay. Nos hicieron retroceder hasta Piérola y luego, ¿qué pasó? Nos cercaron. Y ahí empezó la desesperación, porque no podías salir. Las personas que sentían que ya la manifestación se había tornado peligrosa o que había riesgo de que incremente la violencia y se querían ir, simple y llanamente no podían hacerlo. Por eso nuestra pregunta a las autoridades en ese momento era, perfecto, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde me voy? Habían personas que estaban con su familia y le decían, oficial, déjeme pasar. Incluso tenemos el testimonio que lo ha recabado una periodista, una reportera de La República, de la mamá de la niña de 11 años que recibió el impacto de lacrimógena en el pecho y que cuenta que precisamente la razón por la que su hija se ve envuelta en esta situación es porque la policía no las dejó evacuar. No les permitió evacuar. Ella es una vendedora ambulante, estaba trabajando como todos los días. Cuando esto empezó a suceder, ahí está. Si la policía me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así. Me encontraba en Guayaga con Abancay, mi hija estaba conmigo, no nos dejaban pasar, ningún policía nos dejaba pasar. Había 4 niños más ahí, pero otro policía se puso necio y no nos dejó. Ahí cayeron las bombas. Si me hubieran dejado pasar, mi hija no hubiera llegado a esta situación, declaró para La República, una comerciante que trabaja en el centro de Lima. Su hija, digamos, del momento en el que esto sucede, que recibe el impacto, se cae y ahí es cuando se golpea la cabeza. En toda la confusión, la madre no pudo encontrar a su hija hasta horas después, cuando ya había sido trasladada a un centro de salud. Imagínense. Eso era lo que se vivía en el centro de Lima. Entonces, llegamos todos hasta la avenida Nicolás de Piérola, cercados, nadie podía avanzar, nadie podía salir. Y había otro grupo que estaba en la Plaza San Martín, que estaba esperando el poder incorporarse a la manifestación. De allí, de la Plaza San Martín, son estas imágenes que estamos viendo en ese momento en pantalla. Yo logré llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos que darnos la vuelta porque estaba completamente prohibido, imposible de avanzar por Piérola. Tuve que darme la vuelta para poder llegar hasta Plaza San Martín. Me trasladé a Plaza San Martín porque generalmente suele ser un espacio, vamos a decir, relativamente seguro en las manifestaciones porque está bastante alejado, ¿ok? Además, todas las personas que hemos transitado Plaza San Martín saben que es un lugar donde hay comercios, hay un hotel cerca, hay restaurantes, hay tiendas, hay turistas. Es una zona sumamente transitada. Regreso a Plaza San Martín para reincorporarme, para poder respirar, porque era tal la gaseada constantemente que no podías respirar, que ya te asfixiabas. Cuando logro llegar, empiezo a transmitir en vivo. Este video, lo pueden ver, está... Ustedes ubíquense en la Plaza San Martín, vale, por ahí si me ayudas de repente con una fotito de cómo es para poner en contexto. La Plaza San Martín, hay un monumento a San Martín en el medio, ¿verdad? Ok, nosotros estábamos de este lado, que es justamente, creo que esta avenida se llama Cayoma, me parece, ¿sí? Confírmame, vale, ahí si puedes con la fotito, pero es justo la que va a Nicolás de Piérola, ¿sí? Nicolás de Piérola y aquí está la Plaza San Martín. Yo me coloqué detrás de una columna por lo cerca que empezaron a disparar los gases lacrimógenos. Ahí está, ahí se ve el monumento. Estábamos en plena Plaza San Martín, a metros del monumento a San Martín. Ahí está. Y no pude salir corriendo, digamos, no pude ponerme a buen recaudo, que es lo que suele suceder. Ahí está. Caravalla, perdón, Caravalla. Ahí está la Plaza José de San Martín. Ahí está Nicolás de Piérola y el Jirón Caravalla. No sé si me puedes ayudar un ratito, vale, con el mouse y te voy como contando dónde estaba. Mira,
Lo que hemos visto es el monumento de la Plaza San Martín, ¿sí? Detrás de la primera columnita que se ve un poco más arriba, a tu izquierda, abajo, ahí. No, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, ahí, justo ahí. Ahí estaba yo transmitiendo en vivo. Y desde el Jirón Caravalla, ubícate por favor en Caravalla, perfecto, ahí mismo, la policía empezó a disparar gases lacrimógenos tan cerca de las personas que estábamos simplemente paradas en la Plaza San Martín que fue imposible escapar. Y es ahí cuando Luis Reyes Rodríguez recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, directamente al cráneo, cayendo, evidentemente por el impacto. No, yo lo he logrado grabar, ahorita vamos a ver las imágenes. Lo he logrado grabar cuando cae inconsciente al suelo. No reaccionaba. Luis Reyes Rodríguez, más conocido como Flipau en el ambiente musical, él es un productor de 28 años, originalmente de Cajamarca, que trabaja aquí en Lima hace algunos años, productor musical, como ya lo dije, un chico joven que hace música y que había ido a manifestarse por el hartazgo que siente hacia la clase política. Había quedado a encontrarse con su amigo Pablo Saldarriaga, actor y conocido músico. Los dos iban a ir a marchar solos. ¿Qué pasó? Luis llegó un poco antes. Pablo Saldarriaga tiene con Luis Reyes una conversación por teléfono en la que le señala que ya está llegando y que por favor, ¿dónde se iban a encontrar? Luis le dice que lo está esperando ahí, en la Plaza San Martín. Mientras que espera a que Pablo Saldarriaga llegue al punto de encuentro, es que la policía empieza a gasear a una distancia muy peligrosa, de cercanía al cuerpo. Y es ahí, cuando yo estoy grabando en ese momento lo que empieza a suceder, que cae Luis Reyes al suelo y que lo identificamos como una persona herida y empezamos a pedir auxilio por la cantidad de sangre que se veía en el suelo y porque inmediatamente cayó inconsciente. ¿Te parece, Vale, si lo escuchamos? Bueno, los gritos son un poco fuertes, pero podríamos de repente escucharlo con un poquito de audio. Siendo absolutamente pacífica por toda la vida de Abancay hacia el Congreso. La policía no solo puso un cordón policial. Uy, un momento. Okay. Ahí es cuando empezamos a gritar para pedir auxilio, para que vengan las brigadas a auxiliar a Luis. Lo que se está viendo ahí, que le hemos tenido que poner blur porque son imágenes muy fuertes, es la cantidad de sangre inmediatamente posterior al impacto de una bomba lacrimógena que recibió el cráneo, ¿ok? El estado de Luis en este momento es sumamente delicado. Hemos podido conversar con su familia, yo personalmente en particular, porque nos han pedido que por favor nos prestemos como testigos a la fiscalía para que se puedan esclarecer las situaciones en las que Luis recibió el impacto. Estábamos grabando, logramos tener ese momento y desde otro de los ángulos se ve a qué distancia empieza a disparar la policía, porque claro, es muy fácil decir que las bombas o los gases lacrimógenos no son armas letales cuando no estás considerando la letalidad que pueden tener dependiendo de la distancia y de la potencia a la que sean lanzadas. Luis Reyes Rodríguez tuvo que ser inducido al coma, perdón, antes de continuar, ahí está, desde otro de los ángulos, en el que se va a ver lo cerca que empieza a disparar. Ahí está, la policía. ¿Sí ven? Se los decía, en el Jirón Caravalla. Inmediatamente la calle que está al frente, o sea, solamente nos está dividiendo la avenida, y lo cerca que empezaron a disparar los gases lacrimógenos. El impacto de una de esas lacrimógenas lanzada a esa distancia y directamente al cuerpo fue la que impactó a Luis Reyes.
¿Qué sucedió después de ese video? Cuando grabamos que él cae al suelo, pedimos auxilio para que vengan las brigadas a llevárselo. Momento importante para agradecer la enorme labor que hacen las brigadas ciudadanas, a quienes no solamente he visto ayudar a ciudadanos heridos, sino a policías heridos también. Las brigadas ciudadanas, las mismas a quienes después criminalizan, fueron las que estuvieron todo el tiempo pendientes de los heridos. Lo recogen. Dicen que, bueno, lo que tenían que hacer en ese momento, lo que suelen hacer es estabilizarlo y luego trasladarlo al Hospital Loaiza. Una camioneta vino, lo subieron en una camilla completamente inconsciente y fue trasladado al Hospital Loaiza. Ahora, hemos podido conversar con la pareja de Luis, quien inicialmente llegó al hospital como un NN, porque como repito, él estaba solo. Estaba esperando que Pablo Saldarriaga, su amigo, llegara para marchar juntos. En eso habían quedado. Lo estaba esperando parado en la Plaza San Martín, cuando de pronto la policía empezó a gasear a muy corta distancia, le impacta la bomba lacrimógena, porque además luego el médico le dice a la familia que ha sido un tubo. Y es que sucede todo esto en el que en el traslado nadie logra identificarlo, llega la policía, llega inicialmente al Hospital Loaiza como un NN. Cuando su pareja llama a su teléfono alrededor de las 9:30 de la noche, le contesta un médico. Este médico se identifica a sí mismo como un médico del Hospital Loaiza y le cuenta lo que ha sucedido, porque nadie sabía. ¿Qué pasó? Su amigo lo estaba llamando porque habían quedado de encontrarse hace 5 minutos, ya no le contestaba. Isamar, su pareja, lo llama y es ahí que un médico se identifica como un médico del Hospital Loaiza y le dice que está grave y que ha llegado al hospital y que por favor se dirijan a verlo. ¿Qué es lo que resulta extraño posterior a esta llamada? Que al día de hoy, lunes 20 de octubre, el celular de Luis no aparece. Entonces, lo que conversábamos hoy en la mañana con su familia es que ellos han hecho el proceso burocrático natural que les han pedido que hagan para poder reclamar sus pertenencias y que misteriosamente el celular de Luis ha desaparecido. No está. Nadie da razón del celular de Luis. Lo que evidentemente la familia sospecha es que lo han retenido, ¿no? Que no les quieren avisar, que de alguna manera lo han incautado, están investigando, qué sé yo, buscando, como hemos visto en tantos momentos, intentando demostrar que Luis representaba un peligro para el orden público o que tenía algún plan subversivo para poder justificar que le hayan disparado una lacrimógena a la cabeza. El celular no aparece. Los otros 2 testigos que también están dispuestos a testificar ante Fiscalía, reitero, ha sido un pedido que ha hecho la familia y el que por supuesto hemos accedido, señalan exactamente lo mismo, que Luis estaba parado en la Plaza San Martín cuando empezó a suceder esto y no tuvo tiempo de escapar. La Fiscalía confirmó, un poco después ya de que se le hubieran hecho los exámenes correspondientes, que sí se había tratado, ya información oficial, del impacto de una bomba lacrimógena. Hasta el momento no se sabe con exactitud el daño neurológico que va a tener Luis despertando, ojalá, de este coma al que ha tenido que ser inducido por las fracturas craneales. Lo que la familia está exigiendo es celeridad para esclarecer los hechos de lo que es una evidente represión hacia una persona inocente, que no estaba haciendo nada, que estaba ejerciendo su libre y constitucional derecho a la protesta y que hoy por hoy está en coma en la cama de un hospital sin que su familia pueda entender cómo sucedió de la noche a la mañana, solo porque les dijo que iba a marchar. Antes vale de abrir un poquito, me parece, los comentarios para saber qué opina la gente. De repente alguien ha estado ahí en la marcha y coincide en lo que hemos visto. Decir que hoy hay un evento que se está haciendo, se han convocado varios artistas para recaudar fondos. Se llama Todos por Flipao, para recaudar fondos porque evidentemente no solamente los gastos hospitalarios
sino lo que va a conllevar el proceso judicial y la recuperación de Luis, es algo con lo que la familia no contaba y ojalá que todos podamos sumarnos. Cualquier granito suma, tienen ahí un yape abierto, de repente hacia el final del programa les mostramos un poco las cuentas para que las personas puedan sumarse, ya están en Instagram. Pero bueno, la idea es esta, ayudar a un ciudadano que se ha visto envuelto en una situación sumamente injusta y dolorosa para su familia, repito, por ejercer su derecho a la protesta. A ver, ¿qué dice la gente? Esta parte me gusta. Sile o Sail, Manu, felicitaciones por este nuevo espacio. Te sigo desde hace tiempo y siempre eres lo máximo. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ah! Y viene con superchat. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito. Muchas gracias por esos mensajitos que nos van dejando. Cecilia Ramos dice, buen día Manuela, buenas vibras en tu primer programa. Gracias Cecilia, muchísimas gracias. ¿Qué más vale? Oh, Lucía Ganosa, Manuela, mi familia. Gracias Lucía, tú también mi familia. Manuela, bienvenida. Gracias Maja, gracias, gracias. Gracias Nati, gracias a todas las personas que se han conectado por ese increíble y lindo, acogedor recibimiento. ¿Cómo estamos en Switcher? A ver, quiero ver a mi equipo por ahí, por favor. Totalmente de acuerdo. Nos cerraron para luego lanzar bombas lacrimógenas, fue en contra de los derechos humanos. Efectivamente, nadie se esperaba que eso iba a suceder. Increíble como algunas personas justifican y normalizan la violencia policial. Completamente de acuerdo contigo. Maravilla, Hello Kitty. Bueno, de la siguiente persona de la que sí o sí tenemos que hablar es de Mauricio Ruiz Sanz, lamentablemente asesinado producto de la represión policial durante las protestas. Bueno, a lo largo de la semana pasada empezó a salir un poco de la información sobre qué es lo que había sucedido exactamente con Mauricio, evidentemente respondiendo a esta urgencia y a este derecho de conocer la verdad, del por qué un ciudadano que hacía hip hop, que pertenecía al gremio urbano de música, que fue a marchar con sus amigos del hip hop, a quienes yo, por cierto, vi mucho antes de que empezara todo en la Plaza Francia, arengando, tranquilos, organizándose. ¿Cómo es que luego recibe un impacto de bala que le quita la vida, dejando a una niña en orfandad, a una familia desgarrada y a la ciudadanía en impotencia absoluta, con temor de que esto le puede suceder a alguien por simplemente salir a defender en lo que cree? Hubo un poco de información la semana pasada. Lo más importante, que igual no dejaba de ser, francamente, voy a decirlo desde mi punto de vista, sospechoso, es que Óscar Arriola confirmó que el disparo lo hizo un suboficial. Por ahí de repente tenemos un poquito de, no sé si su declaración o un print de lo que dijo Arriola, que dijo que sí, que efectivamente confirmaban que el disparo lo había hecho el suboficial Luis Magallanes. A mí, y les voy a decir qué es lo que me pareció extraño, fue que tan sueltos de huesos la institución policial soltara un nombre, una identidad, entregando a uno de los suyos, así sin más, y diciendo con firmeza que iba a ser separado de la institución. Evidentemente, ahí está, Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención. Alguien podría decirme que se trata de una teoría, qué sé yo, conspiranoica, pero en realidad no tanto. Es una hipótesis basada en las actuaciones policiales de los últimos tiempos y en el espíritu de cuerpo que generalmente suelen hacer en torno a los suyos. Había tanta evidencia sobre lo que había pasado con Mauricio que ya hubiera sido descarado tratar de tapar lo que sucedió, tratar de imponer otra narrativa, y sin embargo han hecho muchos esfuerzos por criminalizar a Mauricio, por hacerlo parecer una persona que de alguna u otra manera, voy a decirlo así, se merecía lo que le sucedió, sin comprender que no importa lo que en teoría dice que estaba haciendo, no
nadie, la policía no tiene la legitimidad de asesinar a alguien extrajudicialmente en una marcha, con un tiro que luego se confirmó que fue al suelo, un disparo al suelo, que le rebotó y que le impactó directamente en el pecho. El día que entendamos que nadie, no importa quién sea, no importa si a ti te cae bien, no importa si a mí me cae bien, no importa lo que opine políticamente, no importa de dónde venga, nadie se merece ser asesinado por ejercer su derecho libre y constitucional de salir a protestar. Ese día quizás podamos intentar recuperar un poquito de la humanidad que hemos perdido. Este fin de semana hubo distintos informes periodísticos que estaban haciendo como una recapitulación de lo que sucedió con Mauricio. Hildebrandt en sus 13 hizo también pues un pequeño poco a poco de lo que había pasado, otros programas periodísticos también lo hicieron. Mauricio había llegado a protestar, como les dije, con su colectivo de hip hop, y luego de la manifestación, cuando ya un poco las personas se estaban retirando, alrededor de las 11:10 de la noche estaban en el bar Huachuma, que es cerca de la Plaza Francia. Estaban ahí ya por irse a sus casas. Mauricio vivía en San Martín de Porres, se estaban organizando con el colectivo y con las demás personas con las que estaba ahí para ya regresarse a su casa. ¿Qué sucedió? Según lo que señalan hasta el momento los testigos. Empezaron a escuchar que personas afuera empezaban a gritar que habían identificado a un policía vestido de civil. Entonces estaban gritando, pasando por ahí, por el bar, aparentemente persiguiendo o buscando a este policía que habían identificado vestido de civil. Dice el testigo que empezaron a escuchar gritos cerca del bar y que salieron a ver qué es lo que sucedía. Que algunos empezaron a seguir al policía hasta que de pronto sacó el arma. Luis Esparza, que es un abogado que es citado para este reporte que les estoy mencionando, señala que después de que Magallanes sacó el arma, ya nadie lo siguió, solamente un manifestante empezó a seguirlo. Y hay imágenes que muestran cómo Mauricio estaba solamente cerca de ahí, ya queriendo salir de la zona, ni siquiera cerca directamente del policía, ni atacándolo al policía vestido de civil, ni persiguiendo al policía vestido de civil. Estaba queriendo salir del lugar cuando de pronto en las imágenes, vale, no sé si tienes alguna por ahí, se ve cómo recibe un impacto y cae directamente al suelo. Las imágenes que han sido de diversas cámaras ubicadas en el centro de Lima se han complementado con los otros videos o registros gráficos que tenían personas que estuvieron en el momento, que contaron cómo Mauricio cae al suelo y luego es trasladado nuevamente por las brigadas hacia el Hospital Loaizal, que lamentablemente llegó ya sin vida. Cuando se ha hecho ya el tema del acta fiscal, se han identificado 5 casquillos de bala que coinciden con la que usa la policía, lo cual evidentemente seguía reforzando la teoría de que se trataba de un policía vestido de civil quien había disparado. Arriola, nuevamente reitero, ante la evidencia ya no podían seguir negándolo y bueno, señalaron que sí, que efectivamente se había tratado de Magallanes, y de hecho hay un oficial más, un suboficial más, que también está señalado como implicado. Si me pueden ahí poner, porfa, un poquito de lo que ha salido para que actualicemos en el caso de Mauricio Ruiz Sanz, que estaba implicado otro policía vestido de civil. Ahí están las imágenes. A ver, vamos a ubicar dónde está Mauricio. Bueno, es la calle que está tranquila en ese momento. Desde ese plano las personas están caminando, vemos algunas personas que pertenecen a la brigada, las identificamos porque están con su casco blanco, y otras personas que empiezan a llegar, pero en general se ve tranquila. Hay taxis, hay vehículos, es una zona donde no habían escenarios de violencia, no había tumulto, no había manifestantes, y ahí es cuando se empieza a ver que algo está pasando. Pasa un repartidor,
Empiezan a correr las personas como tratando de escapar de algo, probablemente del policía que sacó el arma, y cuando dispara, que vemos que tiene el arma en mano, es que cae Mauricio al suelo. Repitamos ese pequeñito momento, ¿vale? Porfis, ahí va. Entonces, están corriendo porque ya lo dijo el testigo Luis Esparza, había sacado el arma, trataron de alejarse y el disparo, hace 2 disparos, según señalan testigos. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. El disparo que ha hecho hacia el suelo es el que, en la teoría fiscal, ha rebotado, impactando directamente en el pecho de Mauricio, acabando con su vida. Desde incluso el Ministerio del Interior se trató de justificar o deslindar de alguna manera la semana pasada que esto había sido en defensa propia o que de repente había tenido que hacerlo viéndose completamente acorralado, pero lo que estamos viendo es que en ese momento Mauricio no representaba ningún riesgo para su vida, no representaba un riesgo para la vida del oficial, que además estaba vestido de civil, ojo, sin identificarse y que empezó a hacer disparos al aire. Sí, por ahí podemos ir buscando de repente lo que dijo el ministro del Interior Tiburcio la semana pasada para justificar. Ahí está, lo que te pedí. A ver, fue detenido otro policía implicado en el asesinato de manifestante Truco, que era el nombre con el que se le conocía en el ámbito de hip hop urbano. Se trata del suboficial Omar Saavedra Bautista, quien con el arma en la mano se acercó al cuerpo de Eduardo Ruiz Sanz, tirado en la calle, y no prestó ayuda de ningún tipo. Saavedra y el autor del disparo son de la misma unidad policial. Y esto también es importante y va a ser importante para la investigación, porque en el caso de Magallanes, su abogado empezó a señalar algunas contradicciones directamente de Arriola, que inicialmente, antes de que tuvieran que confirmar, porque ya era demasiado descarado negar, que habían policías vestidos de civiles implicados en las manifestaciones, había dicho que de ninguna manera, que eso estaba prohibido. Y el abogado de Magallanes dijo que ese día, pese a que ellos pertenecen a otra división, que es una división de inteligencia, les habían solicitado que acudan a las manifestaciones a ayudar, ¿no?, ejerciendo este rol que no corresponde a su división. Y lo que el abogado también va a sostener, según lo que ha dicho a diversos medios, es que va a intentar probar que no fue Magallanes quien ejecutó el disparo que terminó acabando con la vida de Mauricio. Vale, si podemos buscar el video sería maravilloso, pero me parece bien que lo tengamos por ahora. Ministro del Interior miente al decir que no hubo ternas. Videos muestran a policías de civil deteniendo manifestantes. Vicente Tiburcio lo dijo al inicio y luego sacó estas declaraciones, que en un ratito les vamos a mostrar, en las que trató de explicar, cuando ya se había confirmado que se había tratado de un suboficial, la razón por la que habría disparado. Excusando un poco, puso como 3 escenarios. Dijo, si pudo haber sido negligencia, o probablemente tuvo que ser en defensa propia, o probablemente se vio acorralado. Entonces, mientras vamos encontrando ese video, ¿te parece si leemos un poco de lo que nos dice la gente con respecto a esto? Policía admite haber disparado su arma, pero alega que apuntó al suelo. Las protestas eran minoría. El Congreso sigue en pie, susurrándose de sueldos y leyes pro crimen, desfavoreciendo la justicia peruana. Nos dice Love Forever. ¿Qué más? Todos los que fuimos a la marcha lo hicimos pacíficamente. Los ternas que pasaron desapercibidos fueron los que hicieron todo el desmadre. Y perdónenme, pero todos los que hemos ido a una marcha sabemos cuando de pronto hay un grupo de personas donde está todo tranquilo, que empiezan como a incitar a la violencia. Empiezan a decir, hey, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no incendiamos esto? Y siempre se les mira con un poco de sospecha y uno dice, desconfía. Por otro lado, nadie va a negar que en las manifestaciones hay vandalismo, hay infiltrados y hay violencia. Pero precisamente por eso se supone que la Policía Nacional cuenta con una serie de protocolos y de trabajos de inteligencia para lidiar con este tipo de situaciones que no comprenden de ninguna manera disparar a diestra y siniestra. Ayalita nos dice,
Una vida que se pierde en manos de la PNP y esperemos que se haga, en manos de la PNP y esperemos que se haga justicia muy pronto. Sí, Ayalita, de acuerdo contigo. Alan dice, excelente tu programa, Manuela. Gracias, Alan. Corazón, corazón, corazón. Felicidades, muy necesario dentro de toda la coyuntura donde los medios grandes se encuentran a favor del poder, nos dice Ricardo Díaz. Yes, bueno, muchísimas gracias, Manuela, me encanta, gracias por todo el detalle y paciencia que brindas. Gracias, gracias, gracias. Vamos a pasar a hablar, ¿vale? ¿Te parece de los detenidos, de las personas detenidas durante la manifestación? No hay video. Ok, listo. Vamos a pasar a hablar entonces de las personas detenidas. Inicialmente, además de la represión policial, y esto no lo digo yo, lo han dicho finalmente el gremio de abogados que estuvo a lo largo de todo el fin de semana ejerciendo la defensa de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas, porque no solamente hubo represión, sino que algunas personas se las llevaron detenidas y las retuvieron durante más horas de lo debido, de lo estipulado por la ley, los plazos legales para mantenerlas detenidas. Inicialmente fueron 11 las personas detenidas. El viernes 7 personas fueron puestas en libertad, pero algunas de ellas continuaban en la comisaría retenidas a pesar de que ya había pasado, como les decía hace un momento, el plazo legal de las 24 horas, que además, perdónenme, pero cuando hay alguna flagrancia o alguien ha denunciado a un delincuente o tiene un acusado detenido, no es ni siquiera, no esperan a veces ni a las 24 horas y ya es liberado, ¿no? O 24 horas clavadas y chao. Aquí, bueno, los detuvieron más de las 24 y 48 horas. Tenemos un videito que le pasé a Vale para contarles un poco de las personas que se quedaron detenidas. Las personas que se quedaron detenidas eran Wilfredo Huertas Vidal, que es además un manifestante con discapacidad intelectual. Y ese para mí ha sido un caso muy fuerte. Me ha parecido sumamente deshumanizante lo que se ha sabido luego del trato que le dieron a Wilfredo. Estuvo detenido Carlos Yair Jaramillo, Nilton Calderón y Araceli Chunga. Pese a que el plazo de las 48 horas máximo en el que pueden estar retenidos ya había vencido. En particular, me llamó mucho la atención el caso de Nilton y de Araceli. Tenemos un video que tiene audio en el que Nilton ya había sido, digamos, neutralizado por la policía. Se le ve en el suelo, tendido. La policía lo está pateando directamente en la cabeza y Araceli se acerca a pedirle al policía o a decirle o a exigirle al policía que por favor deje de agredir al ciudadano y se los llevan detenidos a los dos. No solamente eso, sino la respuesta que le da el oficial a Araceli me parece sumamente indignante, preocupante y reveladora. Vamos a escucharlo, por favor, Vale, si lo tuvieras por ahí. Mira, mira. Mira, está con su arma, está con su arma. Va a disparar, dice. Uy, a ver. Mira, mira. Mira, está con su arma, está con su arma. Sal. Va a disparar, dice. Uy, a ver. Sal. Mira, mira. Mira, está con su arma. Palabra que no voy a decir. Te voy a disparar. Sal, lisura, te voy a disparar. Porque Araceli se acerca desarmada, como la pueden ver en ese video, con las manos en alto a decirle que por favor se detengan, que ya no es necesario que lo sigan agrediendo, que ya lo neutralizaron, que por favor paren de golpear a una persona tirada en el suelo. A esas dos personas es a las que se han llevado detenidas. ¿De qué las acusaron? Bueno, ahí es cuando ella intenta intervenir para reclamar por el abuso, pero la amenazan con dispararle. Lo que los abogados independientes que acompañaron a los detenidos estaban contando es que algunos de estos no solamente se les quería imputar el cargo de disturbios y alteración del orden público, sino que incluso en algunos casos querían hacerles imputaciones por presunto homicidio. Vale, mi productora, logró conversar hoy con una de las abogadas, que de hecho fueron varios, y que estuvieron apoyando en las comisarías a lo largo del fin de semana.
si nos puedes contar un poco de qué fue lo que ella te comentó, ¿vale? Hola Manu, hola amigos de la República, amigos y amigas. Sí, te cuento Manu que yo estuve en comunicación con una de las abogadas de los detenidos y me comentó que a uno a su patrocinado le querían imputar el delito de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, el Ministerio Público pues no aceptó en agravio de los mismos policías. Según lo que ella ha comentado, incluso ahora se está hablando de que uno de los estudiantes que ha sido detenido ha sido golpeado y torturado por la policía cuando estaba detenido luego de la manifestación. Esta es uno de los casos que se conoce, sin embargo, en base a las imágenes que hemos estado viendo, se ha podido revelar el trato que han recibido los estudiantes, que simplemente eran manifestantes que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, que muchos de ellos simplemente estaban caminando, o lo más grave en este caso para los policías que hicieron fue decir que por favor no golpeen a sus compañeros. Que yo creo, tú coméntame también Manu, no es ningún delito decir que no se excedan con la fuerza hacia los manifestantes que se estaban manifestando pacíficamente. Por supuesto que no. En un país democrático al menos no. Y la evidencia está ahí. Nadie se lo está inventando. Araceli se acercó a decirle al policía que por favor dejara de golpear a su compañero y recibió un insulto, te voy a disparar. O sea, vino acompañado de amenaza y no conforme con eso, se la llevaron detenida. El caso que yo te mencionaba y que creo que nos ha afectado, pues lo conversábamos un poco a nivel personal, a quienes tenemos personas cercanas con discapacidad intelectual, ha sido el de Wilfredo Huertas Vidal, quien es un joven de 28 años con discapacidad intelectual que fue detenido por policías que estaban vestidos de civiles. Se lograron compartir, gracias a los abogados, algunas de las fotografías del estado en el que tenían detenido a Wilfredo, quien además sufrió una serie de ataques de epilepsia durante la detención, sin entender del todo el por qué estaba detenido, por qué policías vestidos de civiles lo detenían, y esto nuevamente no es una conclusión a la que yo he llegado. Se ha presentado dentro de los alegatos finales de la jueza, ¿sí?, que habló ayer del caso, que dijo no encontrar indicios de los que la fiscalía les estaba señalando, y que hizo hincapié en esto, en la condición de Wilfredo, que teniendo una discapacidad intelectual no había llegado a comprender del todo el por qué estaba siendo detenido, no se le había explicado, se habían vulnerado sus derechos y además, habiendo sufrido una serie de ataques de epilepsia, mientras estaba detenido y retenido, pues no había sido atendido oportunamente. Por ahí de repente conseguimos la foto, una foto donde él está sumamente confundido, como en una esquinita de la comisaría, tapado, desorientado. Francamente, no solamente, ahí está. Dice, este es el trato inhumano que le dieron a un estudiante que sufría de epilepsia. En estas condiciones los tenían. Esa es una fotografía que lograron registrar el gremio de abogados, que por cierto, todos de manera muy amable, gratuita, se ofrecieron para ayudar a las personas que estaban detenidas. Puedes hacerle un poquito de zoom, que estoy sin lentes, no llego a ver. A verle un poquito. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí era donde estaba Wilfredo, sin poder tener acceso ni a sus familiares, ni a conocer lo que estaba sucediendo, teniendo muy poca información de los abogados que podían verlo muy de vez en cuando. Felizmente, todos fueron liberados, lograron que el fin de semana se liberara a todos. No quiere decir que sus casos se han cerrado, sino que van a poder llevar las investigaciones o el proceso penal y judicial en libertad, porque lo que la Fiscalía estaba solicitando era detención preventiva, es decir, que fueran trasladados a un penal y que atravesaran sus procesos privados de su libertad.
Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha del 15 de octubre. Claro, como les decía, fueron 11 en realidad, pero después del viernes los únicos que quedaban eran 4, a pesar de que ya se habían cumplido las 24 horas. Ahí hay algo que me interesa y que de hecho esto es una anécdota que voy a contar ahorita, que abajo cuenta que la congresista Ruth Luque siguió el caso de los estudiantes. Hace un ratito, en el programa de Juliana, estuvo la congresista Flor Pablo y me contaba que desde el Congreso, ya sabemos cuál es la narrativa que se ha instaurado con respecto a las marchas, ¿no? Tenemos a Patricia Chirinos, que dijo que las manifestaciones estaban siendo financiadas por Bolivia y por un grupo de revoltosos que tenían un plan de instalar en el Perú una dictadura y etcétera, etcétera. Ya sabemos el discurso criminalizador hacia la protesta y hacia quienes protestan. Y pues al parecer a las congresistas Ruth Luque y Flor Pablo se les estaría buscando abrir un proceso por el simple hecho de haber asistido a las manifestaciones. Nuevamente, entonces, se cierra el círculo con respecto a la estrategia desde el Ejecutivo, en alianza con, por supuesto, el Ministerio del Interior, que forma parte de, y la institución de la policía. Número 1, y lo que todos nos preguntábamos, ¿por qué esta represión desmedida? ¿Por qué gasear? ¿Por qué empujar? ¿Por qué tratar así a las personas que vienen a manifestarse? Simple, para que no vuelvan a hacerlo. Es instaurar un régimen de terror, generar miedo, pánico, para que las personas digan, no voy a marchar, ya no quiero regresar, o para que en general se genere esa situación de incertidumbre de si vas a regresar a casa o no por marchar, como hemos escuchado en nuestros amigos, en personas cercanas que fueron y que nunca antes habían vivido ese nivel de represión y de violencia que, por supuesto, y no me digan que es así porque quienes hemos estado ahí sabemos que no representa un principio de proporcionalidad y de uso medido de la fuerza cuando era absolutamente innecesario hacerlo. El programa se nos ha pasado volando, pero no quería dejar de cerrar con qué es lo que pasaba mientras que los familiares de Mauricio lo estaban velando. Mauricio, les acabo de contar, Truco, el manifestante asesinado, producto de la represión policial. Mientras que Mauricio era velado por sus familiares, el presidente interino, José Gerí, premiaba a la Policía Nacional. Ahí están las imágenes, las estamos viendo. Y con un discurso, confírmame si estoy en lo correcto, Vale, pero les ofrecieron canastas de víveres a los policías que participaron durante las marchas, felicitando el accionar policial y diciendo que habían sido sumamente valientes, mejor dicho, dándoles la venia, ¿no?, hacia la impunidad, respaldando, legitimando sus acciones, condecorándolos posterior a una jornada en la que el accionar de la policía como institución, para quienes estuvimos ahí y para quienes vimos en primera persona la manera en la que actuaron reprimiendo con suma violencia la protesta pacífica, no tenía nada que condecorar. José Gerí homenajea a la Policía Nacional 2 días después del asesinato de Eduardo Ruiz. Policías recibirán canastas. ¿El video anterior tiene audio como para escuchar un poquito de lo que les dijo? Cuéntame y ponemos un poquito. Conversábamos con el Premier el día de hoy y estábamos planificando algunas actividades. Han sido días ciertamente complicados para nuestro país. Pero hoy, en un lugar histórico para el país, para la policía, estamos ante personas que también están haciendo historia. Ustedes. Momentos en los que nuestro país requiere personas que asuman decisiones, que asuman responsabilidades y que hagan cosas en defensa de nuestra patria. Y en un lugar histórico como el Cotao, están también ustedes que están haciendo historia por nuestro país. La defensa de nuestro país, la defensa de la institucionalidad, la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución cuando se trata de respaldar el derecho a marchar,
la defensa de la vida cuando se trata de no asesinar a ciudadanos porque sí, la defensa de los derechos humanos cuando se trata de no detener a personas por más del tiempo debido y de darles condiciones mínimas amparadas bajo el derecho, ¿no? Dentro de los procedimientos y la burocracia, pero siempre amparadas por el derecho, señor Gerí. Los derechos de las mujeres, señor José Gerí, ¿alguna palabra para la mujer involucrada? Bueno, la mujer que inicialmente lo denunció, a usted también, junto con Marco Cardosa Hurtado, quien después de que se archivara la denuncia contra Gerí, ha quedado como el denunciado en este caso, pero el presidente no ha tenido una palabra hacia ella, hacia alguien de quien él, en teoría, ¿no? Si es que, digamos, fiscal y legalmente se descartó su participación, estuvo presente en los hechos. Esto lo ha confirmado el chofer, Luis Vega, quien declaró que todos observaron cómo Cardosa llevó a la víctima a una habitación. Las palabras para ellos, muy lindo, las palabras para la policía, pero deberían quizás ser un poco más reflexivas, porque finalmente los policías cumplen órdenes, ¿no? La cadena de mando es solo una, y a quien va a terminar dirigiendo es a usted. Entonces, es evidente la estrategia que están utilizando, envalentonando, premiando con canastas de víveres para decirles que no se preocupen, que sigan con el plan, que repriman indiscriminadamente y que no tengan temor de las consecuencias porque los van a respaldar. Más bien debería estar, señor Gerí, pensando en la urgencia de la reforma de la institución policial para que lamentables sucesos como estos no se repitan, teniendo en cuenta además, señor Gerí, que se viene, y esto es ya confirmado, se viene una nueva jornada de protestas y de manifestaciones que van a añadir ahora a sus consignas el reclamar justicia por las personas heridas, reprimidas y asesinadas. Con eso cerramos nuestro primer programa, que se ha pasado rapidísimo. Vale, vamos con algunos comentarios finales, ¿te parece? Oliver Mesía nos dice, tremenda burla, igual o peor que Dina. Ricardo Díaz dice, a veces es muy difícil sentirse orgulloso de este país cuando nos tocan estas autoridades. Coincido absolutamente contigo, Ricardo. Edgar Gómez dice, la defensa de la Constitución. Ellos la usan a conveniencia de sus intereses. Efectivamente, la Constitución es un libro sagrado cuando conviene, pero cuando no, se olvidan de algunos artículos que también la constituyen. Maravilla dice, esta policía mafiosa se olvidó de su labor hacia la ciudadanía, les es más conveniente reprimir y seguir extorsionando porque trabajan para las mafias. Jaime dice, la corrupción dentro de la PNP es enorme, eso también hace que estén muy mal preparados, efectivamente, y que además hayan aún dentro de la policía varios malos elementos. Sí, efectivamente, y lo decimos siempre. No quiere decir que todos los policías, no quiere decir que todos quienes forman parte de la institución sean malas personas. Pero en general es una institución que es corrupta, que está rota y que necesita una reforma urgente. Y que quien asuma el mando debería tener esto como norte de una institución que ha perdido por completo el prestigio y el respaldo de la gente. Switcher. Por favor, pónchense, amigos de Switcher. Nos vemos el día de mañana. Mañana nos encontramos a las 11:10, ¿vale? A las 11:10 tenemos una cita, así que ya saben, amigos, amigas de la República, nos vemos el día de mañana aquí. Para decirlo siempre fuerte y claro. Hasta mañana.